voy a hacer énfasis en este punto para lo que sigue, y voy a dibujar unas funciones que tienen todas el mismo límite. Voy a dibujar funciones donde el límite cuando x tiende a de f de x es igual a 0, pero a f de a le pasan diferentes cosas. Supongamos que aquí está a, puede pasar que el límite cuando x tiende a f de x es igual a 0, lo que significa es que la función f se va aproximando, y aquí no necesariamente puede estar definida, puede ser aquí, ¿cierto? También puede pasar, aquí está a, también puede pasar que el límite de f sea 0 y la función en a si esté definida, y esté definida por acá, ¿cierto? Ese es f. Pero también puede pasar algo especial, y es lo siguiente. También puede suceder, aquí está a, también puede suceder que la función, el límite cuando x tiende a de f de x sea 0, pero que la función sí esté definida y esté ahí, ¿sí? Entonces hay tres casos diferentes en donde se cumplen todos esto, y este valor del límite no depende del valor de f en a. Aquí ni siquiera a no pertenece al dominio de f, ¿cierto? f de a no existe, f de a no tiene sentido. En estos dos casos f de a sí tiene sentido, y este caso es muy especial, es un caso particular. En este caso no solamente f de a existe, sino que ocurre que además f de a es igual al límite cuando x tiende a a de f de x, que es un caso muy particular y es un caso muy importante, ¿sí? Cuando esto ocurre es tan especial que le damos un nombre. Eso quiere decir que, esto lo vamos a decir que f es continua en a. ¿Listo? Entonces, lo que es el concepto que quiero estudiar hoy, la continuidad. Entonces vamos a decir que una función es continua en a cuando esto ocurre. Cuando f de a es el límite, es exactamente igual al límite cuando x tiende a f de x. ¿Listo? Entonces voy a escribir la definición, pues no la voy a escribir esta acá. Entonces aquí está la definición. Si a está en el dominio de f y además el límite cuando x tiende a f de a existe, límite de f de x, y además se cumple que esto es cierto, se dice que f es continua. Entonces, miren que para que una función sea continua en un punto, necesito muchas cosas. Entonces, f es continua en a, o en x igual a a, sí, se tienen que cumplir las siguientes tres cosas. Primero, algo que generalmente no pasa cuando hablamos de límites, y es que a tiene que estar en el dominio de f. Uno únicamente pregunta sobre continuidad para puntos en el dominio de la función. Segundo, el límite cuando x tiende a de f de x debe existir, y ya hemos visto un montón de casos en el cual eso fracasa. Un límite puede dejar de existir por muchas razones, bueno, por 3 o 4 razones. Y lo tercero que debe pasar es que esos dos números que existen deben ser iguales. f de a debe ser a de más igual al límite cuando x tiende a de f de x. ¿Listo? Entonces, una función puede dejar de ser continua por cualquiera de las tres razones. Entonces vamos a hacer muchos ejemplos gráficos para ilustrar sobre todo funciones que no son continuas, ¿sí? Entonces tengo tres condiciones que hay que cumplir: que a está en el dominio, que el límite exista y que la función, el valor de la función sea exactamente igual al límite. Entonces empezamos por lo obvio. Si yo tengo una función y la gráfica de mi función es por acá, esta es f y este es a, ¿sí? Obviamente f no es continua en a porque no cumple ninguna de las tres condiciones, ¿sí? En particular 1 no se cumple, 2 tampoco se cumple y obviamente 3 no se cumple. Si yo tengo una función así, por ejemplo esa tampoco, otro caso obvio. Si aquí tengo a y yo tengo una función que haga esto, la función tampoco es continua en a.
porque no cumple ninguna de las tres condiciones. No existe ni f de a existe, el límite no existe, porque la función se va para más infinito, y obviamente los límites no son iguales. Es posible que yo tenga esto. Aquí está a, y yo tengo una función que haga esto. Esta función no es continua en a, por la misma razón, porque f de a no existe. Aquí el límite sí existe, ¿cierto? Entonces aquí f de a no existe, entonces no cumple 1. El límite sí existe, pero obviamente la tercera no se cumple porque no hay f de a. Ahora, ¿qué más puede pasar? Puede pasar que, supongamos que f de a sí exista, ¿sí? Entonces aquí está a y f de a es esto. Puede pasar que la función simplemente pase por otra parte, ¿cierto? Se aproxime a otra cosa. F de a es este y la función se aproxima a otra cosa. En este caso, f de a sí existe, el límite también existe, pero no son iguales, ¿sí? Entonces la función no es continua ahí. Y el límite puede dejar de existir por muchas razones. Puede pasar también esto. Puede pasar, por ejemplo, esto. Aquí tengo a. Puede pasar que yo tenga una función que se va para más infinito y ya esté definida en a por acá. ¿Ahí qué está pasando? F de a existe, pero el límite no existe. Y si el límite no existe, tampoco puede ser igual a f de a. Puede pasar algo importante, que es lo siguiente, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, y es esto. Aquí está a, y tengo una función que haga esto. En ese caso, f de a existe, pero el límite no existe. Entonces tampoco se cumple la igualdad. ¿Listo? Entonces, aún funciones, en ninguna de esas funciones puedo decir que f es continua en a. En las de arriba, f de a no existe. En las de abajo, f de a sí existe. Entonces, en las de abajo, yo digo que f es discontinua en a. Entonces, esto es una parte de la definición. Y esto ocurre en estos casos de abajo. En estos casos de abajo, sí, a pertenece al dominio de f. O sea, yo sí puedo evaluar f de a. Pero f no es continua en a, decimos que f es discontinua. ¿Listo? Entonces, una discontinuidad son aquellos puntos del dominio donde la función no es continua. En este ejemplo pasa algo interesante. En este ejemplo pasa algo interesante, que es que la función es más o menos continua ahí, ¿sí? Una situación como de esas, diríamos que aunque la función no es continua en a, sí es continua por la izquierda. Porque a medida que yo me acerco a x, cuando yo me acerco a través de la izquierda de a, la función tiende a un límite y ese límite es exactamente el valor de f en a. ¿Sí? Entonces a eso lo llamamos continuidad lateral. Entonces parte de la definición la sigo acá. Sí, límite cuando x tiende a a por la derecha de f de x es igual a f de a, perdón. Decimos que f es continua por derecha en a y similarmente por izquierda. Similarmente por la izquierda. En particular, esto es fácil ver, si f es continua por derecha y por izquierda, es continua. En a será continua en a. ¿Listo? No, eso es claro. Ok. Y la última parte de la definición es que si dado un conjunto cualquiera de los números reales, dado a un subconjunto de los números reales, decimos que f es continua en ese conjunto, en el conjunto A, si f es continua en todo x de a, en todo a perteneciente a a. Esas son las definiciones. ¿Cuál es el significado de esta ecuación? El significado de la continuidad es esto. Yo necesito que este número sea igual a este otro. Entonces la continuidad es la igualdad de dos números. Un límite cuando x tiende a f de x y el valor de f en a. ¿Y qué es lo que significa de verdad? ¿Y por qué es una propiedad tan especial y tan importante?
Porque lo que está diciendo eso es que la función no hace nada raro, ¿sí? Lo que dice aquí es que la función hace en A lo que parece que va a hacer en A, ¿cierto? Este es el valor al que parece que f, o al que f se está aproximando cuando x tiende a A. Y este es el valor de f en A. Entonces una función continua es aquella que hace lo que parece que está haciendo, ¿sí? Y eso es bueno. O sea, no hace nada raro, no hay sorpresas. No hay sorpresas. O sea, usted está calculando valores de f para x cercanos a A. Eso se está aproximando a algo. Eso a lo que se está aproximando es precisamente el valor que toma f en A. Listo, entonces es una propiedad que simplemente me dice que f no hace nada extraño. Vamos a funciones continuas en todo su dominio. Vamos a hablar de funciones continuas que sean continuas en todas partes donde estén definidas. De funciones continuas en todo su dominio. O sea, que estén definidas en todas partes, que sean continuas en todas partes donde estén definidas. Entonces, la verdad es que casi todas las funciones definidas por fórmulas son continuas en todo su dominio. Por ejemplo, los polinomios son continuos en todo su dominio. Los polinomios de hecho son continuos en todo R porque los polinomios están definidos en todo R. Entonces ahí están incluidas las funciones lineales, las funciones constantes, las funciones potencia. Son, bueno, algunas. Las funciones potencia son continuas. ¿Sí o no? Las funciones potencia. ¿Será que las funciones potencia son continuas? Por ejemplo, esta función f de x igual a 1 sobre x, que es lo mismo que x menos 1, x a la menos 1, esa función es continua en todo su dominio. ¿Sí o no? ¿Cómo es la gráfica? La gráfica es así. Viene por acá, tiene una asíntota vertical y tiene una asíntota vertical. El 0 no está en el dominio. Ahí los límites, el límite tampoco existe. Esa función es continua en todo su dominio. Sí. Muéstreme un punto del dominio donde no sea continua. Es continua en todo su dominio, ¿cierto? F no es continua en 0. F no es discontinua en 0 tampoco. Porque para uno ser discontinuo en 0, 0 tendría que estar en el dominio. Entonces f es continua en todo su dominio. F es continua en menos infinito 0 unido 0 infinito. Y ese ocurre que es el dominio de la función. ¿Sí o qué? Todas las funciones racionales son continuas en todo su dominio. Las funciones exponenciales también son muy continuas, de hecho en todos los reales. Toda función exponencial es continua en todo R. Las funciones logarítmicas son continuas. Por ejemplo, logaritmo de x, logaritmo natural de x. ¿Es continua en todo su dominio? ¿Cómo es la gráfica? Tiene una asíntota. La gráfica es así, viene de menos infinito y sube, ¿cierto? Esto es logaritmo de x. ¿Esa función es continua en todo su dominio? ¿Sí o no? Sí, también. Logaritmo de x es continuo en todo su dominio también. Escribámoslo. Es continua en el intervalo abierto de 0 hasta más infinito. Las funciones trigonométricas. El seno y el coseno obviamente son continuas. El seno y el coseno, es claro. ¿La función tangente será continua en todo su dominio? Sí. La función tangente deja de ser continua en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, pero es que eso no está en el dominio. Están bien, todas. Básicamente todas las funciones para las cuales tenemos fórmulas son continuas en todo su dominio. No son continuas en todo R, pero son continuas en todo su dominio. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuáles funciones son discontinuas? Hemos visto un par de fórmulas de funciones discontinuas. ¿Cuál vimos? ¿Se acuerdan o no? Ajá.
Entonces, para que una función sea discontinua, y por eso el nombre, necesitamos que la función pegue un brinco, ¿sí? Básicamente. O que el límite no exista. Entonces, había una fórmula que sí habíamos visto. Un ejemplo es esta. ¿Se acuerdan de esto o no? La función piso, que es la función redondear por debajo. Que la gráfica es así. Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el menos 1, aquí está el menos 2. Si yo redondeo por debajo un número entre 0 y 1 me da 0. Si yo redondeo 1 me da 1, entonces la función salta. Si yo redondeo por debajo un número entre 1 y 2 me da siempre 1. Si yo redondeo 2 me da 2. Entonces la función salta y así sucesivamente. ¿Cierto? Acá si yo redondeo menos 1 vale esto, aquí la función salta. Es una función que no es continua. ¿Sí? Entonces uno diría que f de x igual al piso de x es discontinua en todos los números enteros. ¿Cierto? Discontinua en los enteros. En la vida real uno tiene que lidiar con funciones discontinuas todo el tiempo. Por ejemplo, cuando uno monta en taxi, hay una función discontinua muy importante ahí. Es la función taxi. La función taxi es la que relaciona la distancia recorrida digámoslo en metros con el precio de la carrera o el costo de la carrera. En pesos. Esa función, ¿cómo es esa función? ¿Qué pasa si x es igual a 0? Le cobran el banderazo. ¿Cuánto es el banderazo? El banderazo vale 3.000. ¿Sí o qué? Entonces si usted para un taxi, se monta y se baja, o sea, anduvo x igual a 0, le cobran el banderazo que vale 3.000. Es el banderazo. Listo. ¿Qué pasa si usted anda 1 metro? Le cobran la mínima. ¿Cuánto es la mínima? 5.000. ¿Sí o qué? Entonces, sí. Pero entonces aquí tiene una bolita abierta, ¿cierto? Y en todas esas distancias le cobran la mínima. La mínima es 5.000. Bueno. ¿Hasta dónde le cobran la mínima? ¿Hasta qué distancia le cobran uno la carrera mínima en un taxi? Una pregunta fundamental. Es el diámetro, es el radio en el cual usted puede andar en taxi por lo mínimo. Bueno, ¿cómo incrementa el valor de un taxi? Incrementa 87 pesos cada 78 metros. Sube 87 pesos cada 78 metros. Yo no sé si eso los cogen así por algún interés en los palíndromos, pero que sube 87 pesos cada 78 metros. Listo. Cada 78 metros. Listo. Ahora sí, ¿cómo podemos saber nosotros la distancia a la cual usted le dejan de cobrar la mínima? Un taxímetro, primero que todo un taxímetro empieza con el banderazo, ¿cierto? El taxímetro empieza con los 3.000 pesos y empieza a acumular. Entonces, digámosle que marca n veces, ¿cierto? Y cada marcada sube 87 pesos. Entonces la pregunta que usted tiene que hacer es cuándo usted le va a dejar de cobrar la mínima exactamente en la marcada número n, tal que esto es mayor o igual que 5.000.
¿Cierto que sí? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Todos ven eso? ¿Cuánto vale n ahí? ¿Cuánto vale? ¿N es mayor o igual que cuánto? 22.98. O sea que el número de veces que marca el número de veces que usted recorre 78 metros antes de que le sobrepase la divinidad son 23 veces. 23 veces. O sea que ¿qué distancia corresponde eso? 78 metros por 23. Porque son 23 intervalos de 78 metros. ¿Cuánto? Exactamente cuánto es. ¿Cuánto? 1794 metros. En ese momento, aquí esta función, esa función le cobra, si usted anda 1794 veces, ¿qué pasa? ¿Cuánto es 23 veces por 87? ¿Cuánto es? 2001, ¿cierto? 2001. Más el banderazo, 3000. Eso da 5001 pesos. ¿Sí? Entonces 1794. En 1794 la función deja de valer esto. La función deja de valer esto y le sube un peso. Y esa es la primera vez que usted empieza a jugar con taxímetro. ¿Sí? Es 5001. Después, la función ¿cómo sigue? Constante por los siguientes 78 metros. Y en ese momento, la función salta 87 pesos. Salta 87 pesos. Esto no está a escala pues, pero... Y así por los siguientes 78 metros. Y ahí sube 87 pesos, etc. Voy. Espérate, esto mide... ¿Por qué? Ah, aquí, sí. Sí, gracias. Si aquí está vacío, aquí debe estar vacío, aquí estar lleno, aquí debe estar vacío, aquí debe estar lleno y aquí debe estar vacío. Sí, ok, y así sucesivamente. Es una función discontinua, ¿sí? Donde estos saltos miden 87 pesos y ocurren cada 78 metros. Bueno. Otro ejemplo de una función que es discontinua. Si yo hago el siguiente experimento. Yo tengo una pelota y la dejo caer desde una altura, hasta que rebote en el piso. ¿Sí? Ese es el experimento. Tengo una pelota, la dejo caer, simplemente viene y rebota, ¿cierto? Ahí hay varias cosas cambiando con el tiempo. Si yo grafico la altura de la pelota como función del tiempo, digamos y como función del tiempo, ¿cómo es eso? Empieza en una altura inicial, ¿sí? Empieza en esta altura, digámosle y sub 0. Empieza en y sub 0. Y la altura empieza a disminuir, ¿cómo? Es una parábola, movimiento parabólico. La altura empieza a disminuir hasta que en un tiempo t, digámosle, tr de rebotar, llega aquí. ¿Sí? Y después de que rebota, la altura vuelve a aumentar, sale
hasta otra altura y así sucesivamente, ¿sí? Pues son parábolas. Es una secuencia de parábolas. ¿Listo? Es una función continua, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo grafico ahora la velocidad? Yo grafico, digamos, t está en unidades de segundos, más o menos. Y aquí pongo la velocidad v. Entonces, lo primero es que inicialmente la velocidad es 0, ¿cierto? Porque está quieta y empieza la pelota a ir hacia abajo, es decir, la velocidad es negativa, ¿cierto? Entonces, inicialmente la velocidad es 0 y la velocidad hacia abajo, o sea, se hace cada vez más rápido, pero de manera negativa. De hecho, ¿cómo es esa función? Es lineal. ¿Cuál es la pendiente? La gravedad. ¿Cierto? Hay una función, eso es lo que dice la segunda ley de Newton. De hecho, la función es lineal. ¿Y qué pasa en T sub R? En el tiempo de rebotar. Básicamente, de manera instantánea, la velocidad. Hay un instante donde la velocidad es 0. ¿Sí? Y de manera básicamente instantánea la velocidad es esto. ¿Cierto? En ese caso, por ejemplo, si t tiene unidades de segundos o algo así, esa función que no es continua es un buen modelo para la velocidad. ¿Sí? Ahora, si t tuviera unidades de microsegundos o de milisegundos, de pronto eso no sería un buen modelo. Pero si t tiene unidades de segundos, ese fenómeno pasa esencialmente instantáneamente. ¿Sí? Y acá uno observa un salto en la velocidad. ¿Listo? ¿Cuáles otras funciones son discontinuas? Muchas veces cuando uno le da una función por tramos es discontinua. Supongamos, ejemplo, una función dada por una fórmula, f de t igual a, contrastemos esto, 2 a la t, si t es menor que 1, y t al cuadrado, si t es mayor o igual que 1. Entonces vamos a ver si la función es continua o no. Entonces, en el intervalo menos infinito 1 abierto, f de t es exactamente igual a 2 a la t, que es una función exponencial y por tanto continua. Es continua en el intervalo abierto menos infinito 1. En el otro intervalo abierto también es continua. En el intervalo abierto de 1 hasta más infinito, f de t es igual a t al cuadrado, que es una parábola. Hay pocas cosas más continuas que eso. Entonces es continua en el abierto. En el intervalo desde abierto, en el intervalo desde 1 hasta más infinito. Lo que queda entonces mirar es si pegan bien en 1. ¿Sí? La pregunta que le queda a uno es si f es continua en 1. Eso es lo último que queda por averiguar, ¿cierto? Entonces, primero, ¿f de 1 existe? Sí. ¿Cuánto vale? Lo averiguo por acá, ¿cierto? F de 1 lo averiguo acá, es 1 al cuadrado, que vale 1. Y lo otro que hay que averiguar es el límite. ¿Cuánto vale el límite? El límite cuando t tiende a 1 de f de t. Como es una función dada por tramos, lo averiguo de manera laterales. Cuando tiende a 1 por la derecha, es el límite cuando t tiende a 1 por la derecha. Por la derecha estoy acá, de t cuadrado, y eso vale 1. ¿1 por dónde? Por encima, ¿cierto? Porque si t es un poquito mayor que 1, t al cuadrado va a ser un poquito mayor que 1. Y el límite cuando t tiende a 1 por la izquierda, de f de t, por la izquierda estoy mirando los números del primer renglón, es el límite cuando t tiende a 1 por la izquierda de 2 a la t. ¿Y eso cuánto da? ¿Cuánto vale 2 elevado a un número que es casi 1?
Básicamente 2, ¿cierto? Ese límite da 2. ¿Por dónde? Por abajo, porque yo tengo un número un poquito menor que 1, 2 a la vez me va a dar un poquito menor que 2. Listo. Entonces el límite no existe. Entonces, límite cuando t tiende a 1 de f de t no existe. Y si el límite no existe, no puede ser continua. Entonces es discontinua en 1. Y es continua en el resto de los reales. Entonces f, uno puede escribir así, es continua en los reales, excepto el número 1. Bueno, propiedades. Nada sorprendente en las propiedades. Sobre todo en las algebraicas, nada sorprendente. Dicen las propiedades. Si f y g son ambas continuas en A, entonces la suma, el producto y la multiplicación por una constante serán continuas en A. Y el cociente será continuo en A siempre y cuando g de A no sea 0. ¿Listo? Nada sorprendente, como igual que los límites. ¿Sí? Las operaciones algebraicas conservan la continuidad de ambas funciones. Y cuando esté dividiendo, tengo que tener mucho cuidado que el denominador no sea 0. Otra vez, estas propiedades no me dicen absolutamente nada, por ejemplo, de la multiplicación de dos funciones si a esas funciones no son continuas. Simplemente, si ambas son continuas, esto se cumple. Por ejemplo, digamos que esas f, g y h. Pregunta, ¿será que f multiplicado g es continua en 0? F por g, continua en 0. ¿Listo? Esa es f, esta es g. F es continua en 0. Ah, no, ¿es f continua en 0? No, f no es continua en 0 porque el límite cuando x tiende a 0 de f es 0, pero f de 0 vale 2. G no es continua en 0 porque el límite cuando x tiende a 0 de g no existe. ¿Sí? Pues la pregunta es si el producto es continuo. ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y entonces? Nos vamos a dar las propiedades otra vez. O sea, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo que si ambas no son continuas, entonces el producto no es continuo? No se sabe, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos a calcular cuánto vale f por g. Lo primero que hay que calcular es que el 0 está en el dominio. ¿Cuánto vale f por g en 0? 2 por 0. Porque f vale 2, g vale 0. Entonces 2 por 0. 2 por 0 queda 0. ¿Listo? Okay. Vamos a calcular límites laterales. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f por g de x? Cuando x tiende a 0 por la derecha, f tiende a 0 y g tiende a 1. G tiende a 1. Esto no me importa para nada. Cuando x tiende a 0 por la derecha, g tiende a 1. Entonces, ¿a cuánto hace el límite? 0. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f por g de x. Cuando x tiende a 0 por la izquierda, f tiende a 0. Esa bola de arriba no me importa para nada. Y g tiende a menos 1. Si yo cojo un número muy cercano a 0 por un número muy cercano a menos 1, eso me da 0. ¿Conclusión? Conclusión, la función es continua, ¿sí? Entonces sí. Pero es como casi nunca sucede eso, ¿cierto? Porque se casualidad tal cosa. No. Casi nunca. O sea, que si uno encuentra una función caminando por ahí, ¿le va a pasar eso? No, yo creo que no, pues, pero... Este es un ejercicio para practicar el significado de los teoremas, ¿cierto? Para que ustedes aprendan a usar la lógica de los teoremas. Pero al principio las propiedades no las iba a conseguir que eran
Si f y g eran continuas en A, entonces se cumplen. Ok, aquí f y g son continuas en 0. Entonces. Pues que sí, ay, me parece que sí, pero al principio decía eso. Sí, no, es que vamos a ver qué dicen las propiedades. Vamos a ver, aquí dice. Muy bien. Es exactamente la discusión que quiero que tengamos. Porque ustedes, de manera naturalmente, no están acostumbrados a leer teoremas. Dice, vamos a leer esto muy bien. Si f y g son funciones continuas en A, las siguientes funciones también son continuas. Eso no dice absolutamente nada. ¿Qué pasa si f y g no fueran continuas en A? ¿Cierto? Puede que sí, puede que no. Simplemente esta propiedad no aplica. No hay un sí, solo sí, que sería muy distinto, ¿cierto?